Bueno, háblanos de San Martín, Belgrano, Perón y las Malvinas. Bueno, esto que vos me pedís que charle surge un poco de una pregunta que me hizo hoy tu esposa, que me parece que te está haciendo la competencia en cuanto a las preguntas. Ella me dice, María Lilia, dice, ¿de dónde sacás ese sentido patriótico que tenés vos? Claro, hoy hablábamos, por ejemplo, me preguntaba ella si había descansado. Le dije, mira, me acosté un poquito tarde porque estuve mirando un documental sobre las Islas Malvinas y fundamentalmente hablaba de los hechos heroicos, maravillosos de la aviación argentina en Malvinas. Y que realmente me hizo trasnochar, ¿no? Bueno, y cuando menciono Malvinas, me dice Yara, bueno, ¿y cómo surge en vos esta cuestión de patria, de Malvinas y espíritu sanmartiniano? Y realmente me hizo una pregunta que ni yo misma me lo hubiese hecho antes, ¿no? Me hizo pensar, y como estamos en una situación, algunos aprovechamos para pensar, yo, esta pandemia y además estoy un poquito más quieta, contrariamente a lo que generalmente hacía, bueno, me hizo retrotraer un poco en mi biografía, en mi historia personal dentro de la historia. Y yo le digo, mira, a mí me parece que todo esto arranca, esto de sentirme patriota, sanmartiniana, etcétera. Le digo, arranca con mi infancia, porque date cuenta que yo nací en el año 1940 y yo entré en la primaria en 1946. Es decir, que mi infancia está asignada por el inicio de la revolución social en paz que generó el general Perón. Yo sé que cuando uno habla de Perón, a muchos ya dice, ya produce rechazos. A otros se sienten identificados, pero no todos tenemos la misma interpretación del legado de Perón. La mía es una interpretación que ha orientado mi vida, pero no políticamente, sino como una concepción de vida y que se inició en mi infancia. Porque lo viví, yo me crié, nací en La Plata, pero me crié en Ensenada. Ensenada ha sido un bastión del peronismo y además yo pertenezco a una clase socioeconómica, diríamos, humilde. Así que realmente lo viví. Yo viví una escuela donde íbamos hijos de pobres, ricos, profesionales, no profesionales, y éramos todos amigos y no había diferencias y tuvimos una infancia feliz. Y pensar en el futuro era pensar en proyectos que se podían realizar mediante el trabajo o el estudio, los buenos caminos que pudieras elegir. Eso es mi interpretación, así lo sentí yo. Ahora, si otros, no sé, utilizaron una oportunidad histórica para sus propios beneficios o para establecer brechas con lo que pensaban distintos o imponer cosas, bueno, eso siempre va a pasar en cualquier movimiento o cuestión que surja renovadora en la historia. Por eso que uno queda abierto. Yo soy sincera conmigo misma al expresar cuál es mi interpretación, ¿verdad? Entonces, imagínate, yo me crio en ese contexto socio, cultural, económico, de puertas abiertas a poder progresar. En mi familia no le gustaban las dádivas, nunca recibieron nada, tampoco hicieron un gran progreso, pero el contexto era muy estimulante, realmente de gran felicidad. Yo recuerdo haber pasado días
en la República de los Niños. Por ahí me iba el día entero cuando tenía 12 años y no teníamos miedo de nada, vivíamos felices, qué sé yo. Bueno, uno a veces dice, ¿qué ha pasado en todo este tiempo? Que la infancia tiene tantas acechanzas, ¿verdad? Bueno, y claro, imagínense, el general Perón era un militar. No podemos tampoco escindir a Perón de su profesión. Hay muchos que generalizan con la caracterización de militares, lo generalizan y prejuzgan y piensan que todos los que pertenecen a ese conglomerado, bueno, son fachos, son de derecha, son genocidas, no sé. Pero eso no deja de ser un prejuicio, porque siempre en todo conglomerado humano están los que son positivos y los que no. Y para mí, Perón no dejó de ser militar, pero fue un militar que además fue un gran político, un gran estadista, y un hombre que realmente pudo hacer un cambio por su apertura realmente social y comunicacional, ¿no? Y su actitud, su propio logro como persona lograda en sí misma, que se pone al servicio de los otros. Vuelvo a decir, es mi interpretación y quiero ser respetada. Quizá para muchos soy una inocente o estoy equivocada, probable. También los comprendo que puedan pensar así, pero yo hablo desde lo que realmente he vivido, siento y está en mí. Y bueno, imagínense, de esta concepción con los principios de solidaridad, con los principios de patria grande, con los principios de progreso, con ver las obras que continuamente se abrían al servicio de la gente, de los ancianos, de los niños, de poderlas vivir, contactarme con ellas y gozarlas, pero no en una forma dadivosa, sino como un verdadero derecho, ¿no? En un país rico tenemos, todos los argentinos tendríamos que ser ricos. A veces se critica el lujo de Eva Perón, pero un poco representaba el lujo de una patria que podía dar de comer, y aún dicen que puede dar de comer a 400 millones. Y lastimosamente, llegados al 2021, tenemos tantos compatriotas sufriendo la miseria y la falta de dignidad. Es imperdonable para nuestra autocrítica, ¿no es cierto? Realmente decir que no tenemos nada que ver con eso o inculpar a cierto sector del pasado nada más, no puede ser. Tenemos que asumir y hacernos cargo de que muchas cosas que nos están pasando también se debe a que no quisimos ver o no quisimos aportar como debimos hacerlo, desde lo pequeño, como granitos de arena, aportando a un cambio general, ¿verdad? Bueno, entonces, de Perón a San Martín, y hay un paso que es muy cortito, hasta históricamente, ¿verdad? San Martín también fue militar y de formación militar. Y ocurre, históricamente no tenemos un militar, diríamos, exitoso como él, exitoso por el esfuerzo, exitoso por hacer lo que no existía, formar un ejército, una estrategia de cruce de los Andes que lo pone a la altura de los mejores estrategas de la historia. Y cuando resultó exitoso con esas campañas de dar libertad a 3 países dentro del continente americano, resulta que en lugar de constituirse él en cabeza gobernante, lo dejó en manos
de los ciudadanos. Es decir, que San Martín fue un demócrata, San Martín fue un estadista, lo conocemos como militar, pero no sé si lo llegamos a conocer desde el punto de vista político, estratégico, desde el punto de vista filosófico, si se quiere, ¿no es cierto? Para mí es un gran demócrata, un gran republicano. Bueno, vendrán los historiadores y quizás me digan que no, qué sé yo, bueno. Y bueno, y de San Martín a Belgrano, pero por algo lograron una amistad que no en la complacencia personal, una amistad en la conjunción de los ideales, de emancipación, de soberanía, de respeto por lo nuestro, ¿no? Y resulta que, de esclarecimiento, de verdad, de no encubrir con acciones contradictorias esos principios que son los rectores y los que hacen que realmente se puedan hacer los verdaderos cambios. Porque si no hay convencimiento, no digo fanatismo, convencimiento basado en fundamentos éticos y solidarios que tienen la proyección al bien común, concreto, no declamado, realmente no se puede hacer ningún cambio. El cambio siempre es producto de una convicción, ¿no? De una convicción o de una unión de convicciones. Belgrano, en variadas oportunidades, no hizo obediencia debida, otra expresión que está totalmente mal dicha, obediencia debida. Muchas veces la obediencia debida es la sumisión, pero cuando Belgrano en algún momento lo llamaron de Buenos Aires para que paralizara toda su intención emancipadora, enarbolar la bandera, como lo hizo, y desobedeció. ¿Y qué tuvo? Una obediencia, una obediencia indebida, pero debida al deber supremo de la soberanía, de la libertad, del bien de los pueblos, de la identidad de una patria que estaba naciendo y que había que consolidarla. Y bueno, y de ahí también, él que no era militar tuvo que tomar las armas y bueno, y tuvo también gloriosos aportes, ¿no? Salta, Tucumán, y cuando en estos eventos de los que salió triunfante, como otros que tampoco tuvo esa suerte, diríamos, que no, hablar de suerte cuando hay tanto esfuerzo es una palabra que no entra, pero bueno, pero donó el dinero que le correspondía, nada menos que para la creación de 4 escuelas. Entonces, qué convicción, la misma fuerza que tenía por los principios de libertad, de soberanía, de identidad, lo tenía puesto en la importancia de la educación, porque sin educación no hay progreso, no hay ni individual ni social. Y bueno, él lo tenía muy claro a esto. Y también, ni que hablar de la educación de la mujer, del comercio, de los sanos intercambios económicos entre los países. ¿Qué es lo que no tocó Belgrano? Escuela de náutica, es decir, que lo que tenía que ver con la educación y con el desarrollo de la patria, naciente para colmo, ¿no? Porque si bien es duro mantener la soberanía de una patria ya nacida, cuanto más difícil es generar su nacimiento y mantener su vida, ¿no? Y lo han hecho con su propia vida, es decir, dando de sí todo, ¿no? Y cuántos más hemos de poder mencionar, el mismo Güemes, defendiendo la frontera norte, y pudiendo con eso San Martín hacer toda la estrategia por el lado oeste y llegar
por la vía marítima a Perú. Son cosas realmente grandiosas. Bueno, entonces, ¿cómo no ser sanmartiniano? ¿Cómo no ser belgraniano? ¿Cómo no ser patriota? Cuando tenemos estos legados, estos ejemplos totalmente donados para nosotros, entonces como que no están muertos estos héroes, sino que están vivos. Para lo que tenemos que acceder a ellos, conociendo la realidad, investigando, ¿no? Y no por simples apreciaciones de algunos que lo hacen tipo historieta, ¿no? O videitos con dibujitos de Belgrano San Martín que no tienen nada que ver con la realidad de cuerpo y alma que pusieron ellos, arriesgando todo, ¿verdad? Y bueno, y yo digo, bueno, soy sanmartiniana por el ejemplo que ha dado San Martín y todos los que colaboraron con él para eso, y Belgrano y todos los verdaderos héroes y los anónimos que colaboraron, porque siempre los anónimos, sin anónimos, que los nombres muchas veces no están, pero sus acciones están y el cielo las mira, porque el verdadero ojo que registra es el ojo que está en el cielo. No hay ningún aparato que pueda tener la continuidad y la realidad toda como el registro del ojo de Dios. Y creo que ellos, estoy convencida de que ellos se encomendaron también a él. Si no, no hubiesen podido soportar las traiciones, las injurias, ¿no? Y tantas privaciones que tuvieron que vivir, y algunos hasta con su propia vida. Y bueno, yendo para atrás, bueno, me reencontraría con un capítulo que hay que reconocer y que hay que estudiar muchísimo, es por ejemplo la influencia jesuítica, ¿no? Es decir, cómo pudieron los padres jesuitas haber logrado una conjunción de respeto a lo originario y una evangelización que prendió con lo originario en el corazón de los nativos. Es muy curioso, es decir, que las verdaderas creencias y las formaciones espirituales no se pueden ejercer por la fuerza. Tiene que haber actos de altruismo, de amor, de conocimiento, para poder lograr esta síntesis cultural que genera un estilo de América, ¿no? El idioma que nos permite comunicarnos, hermanarnos, intercambiar, saber lo que le pasa al otro, ubicarnos en el lugar del otro, poder ayudarlo, ¿no? Después hablamos de confraternidad, sí, pero hay que ejercerla. Una cosa es la palabra, otra cosa es la acción, ¿no? La palabra es el decir, la acción es el hacer. Entonces, evidentemente, si estamos escindidos en nuestra formación, vamos a relatar y vamos a decir cosas muy lindas, pero en la realidad de las acciones vamos a ver la ausencia de lo que hermosamente se dice y no se hace. Que desgraciadamente, a través de la historia, hemos llegado a un punto de no solución todavía de las desgracias de tantos compatriotas que sufren sin merecer este sufrimiento. Un niño que nace pobre y desgraciado en un ambiente que no le da los elementos que necesita para desarrollarse plenamente, no es dueño de su destino, sino que es esclavo de las acciones deshumanizadas de los que generan ese ambiente. Se puede traer muy buena genética, si se quiere, aunque también esto habría que
ponerlo en cuestionamiento. Pero si el medio no estimula las potencialidades específicamente humanas, y fundamentalmente la educación, realmente la flor no generó su pimpollo, no se hizo la flor. La planta se marchitó antes de florecer. Y eso es muy doloroso, es muy imperdonable, por más que hablemos de que el perdón es uno de los mayores logros del corazón humano, ¿verdad? Bueno, y Malvinas, otra cosa que me preguntaba Yara, ¿por qué Malvinas, María Lilia? ¿Por qué te impacta tanto Malvinas? ¿Cómo no me va a impactar Malvinas si realmente por decisiones de un grupo irreflexivo, o no sé cómo calificarlo, irresponsable, poco inteligente, dependiente, eso sí, dependiente, un grupo así del poder no democrático, y vamos a decir de un grupo militar no representativo de la totalidad de los militares, toma una decisión nefasta de enfrentarnos a un poder que, de haber hecho las previsiones del caso, sabíamos que era mucho más contundente que lo que podíamos tener nosotros. Bueno, pero ¿qué ha pasado? A pesar de eso, los que estuvieron en las acciones defensivas de nuestra soberanía, de nuestro territorio, que al principio los tomó de sorpresa, de alguna forma, pero cuando se vieron en lo que estaban, pero salieron a defender con lo que tenían y con lo que no tenían, la patria ya en los mares. Bueno, y tanto hubo toda una pléyada de gente formada para la defensa, que la puso al servicio de la defensa de la patria, ¿no? Esa era una parte de esa totalidad que realmente no respondía a las mismas directivas, diríamos, tan desastrosas. Y la defendieron. ¿Y cómo la defendieron? Como los muchachos, que a pesar de que fueron llevados, pero han hecho una defensa valiente, maravillosa. Yo sé que también se hacen relatos de cosas terribles que han pasado, ¿no? De falta de distribución de alimentos, se habla de estaqueo, lo que sea, pero lo principal de esta lucha, de esta defensa, estuvo en haberse jugado como se jugaron para defender lo que es nuestro, que ya se había consolidado como nuestro a través de la historia, y que, bueno, venía de esta forma, venían a quitárnoslo, y bueno, y lo defendieron como realmente se defiende aquello que está imbuido de una convicción trascendente, con la propia vida. Y bueno, los que tuvieron formación, en el caso que a mí me inspiró, pero sin negar otros aportes maravillosos, ¿no? El documental que vi sobre la aviación, el ejercicio, mejor dicho, la actuación de la Fuerza Aérea en la Guerra de Malvinas. Con esto no quiero, esto sería para seguir hablando de otros aportes maravillosos, ¿no? De gente que la luchó también de la mejor manera, y con otras estrategias, otros recursos como pudieron, pero con la convicción
del amor de defender la patria hasta con la propia vida. Defender la patria es dar la vida por otros. Entonces eso tiene que ver con principios que realmente están enraizados en lo que llamamos patriotismo verdadero, que es desinteresado, que es solidario y que apunta al bien común. Eso es patriotismo. Por eso me considero malvinera, me considero, aunque es una palabra tan difícil decirla, peronista, originaria, me considero belgraniana, me considero sanmartiniana, reconozco que tuvimos un pasado anterior también. Ustedes piensen que San Martín se formó como militar en España, sus padres eran españoles y tuvo la atracción de la patria nativa para venir, liberar y otorgar a los propios nativos, a los propios americanos, el gobierno de lo que él había liberado para ellos, porque era de ellos. Y era de él también porque nació en suelo argentino. Y curiosamente en un lugar que había sido también un sector importante de las antiguas misiones jesuíticas en Corrientes, Yapeyú. Por eso que tenemos que ser muy respetuosos de lo que no conocemos, ¿verdad? Y no ser repetidores de algunas críticas que hay, totalizadoras, prejuiciosas, ¿no? Y detractoras y burlonas, porque siempre el mal se manifiesta burlonamente, destruyendo, desvalorizando, burlándose. Siempre que no haya respeto, está en acción el mal, porque está degradando, ¿no? Cuando en realidad lo bueno es el respeto entre los seres humanos, ¿no? Para considerar que cada uno es cada cual, con lo que tiene, con lo que no tiene, y que estamos hermanados y viviendo en una casa común, que es el planeta. Claro, ustedes dirán, pero qué contradicción, habla del planeta y habla de defender la patria. Y sí, claro, la defensa de la patria es como aquello de que defendamos nuestra casa y después vamos a poder defender la casa común. Pero frente a la opresión, frente al, diríamos, a lo totalitario, autocrático, violento, que nos vienen a usurpar, tenemos que defendernos, no es pecado. Ya entraremos en otra etapa en donde no serán necesarias las cuestiones bélicas en la defensa. Pero bueno, y ojalá que así sea, porque las armas cada vez se vuelven más mortíferas y ya pronto nos van a reconocer quiénes son de un bando y del otro, porque caerán todos aniquilados por el efecto devastador de la destrucción. Bueno, por eso soy patriota, por eso soy malvinera, soy sanmartiniana, soy peronista de la vieja ola, digo, de la originaria, ¿verdad? Y bueno, y al que le guste, y al que no, que me respete, porque yo con esto no le hago mal a nadie, me parece a mí.